Buen día, hoy sábado 15 de marzo, llegamos a mitad de mes ya, así que vamos estirando el mes de a poquito. Y continuamos en el libro de Proverbios, hoy vamos a hablar acerca de lo que nos enseña en el capítulo 15. Estamos analizando el contraste entre el justo y el impío, entre el necio y el sabio. Recordando que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría práctica, lo que significa que son enseñanzas que nosotros podemos aplicar de inmediato a nuestro día a día. Hoy vamos a analizar 3 puntos importantes que se desarrollan en el capítulo 15 y son el poder de la lengua, que lo vamos a tocar en el versículo 1 y 4, la humildad ante la corrección, y eso lo vamos a ver en el versículo 5 y en los versículos 31 y 32. Y en tercer lugar, vamos a ver el temor del Señor y nuestra relación con Él. Eso vamos a tocarlo, vamos a estudiarlo en los versículos 3, 8 y 9 y en el 33. Vamos a hablar del poder de la lengua. Como ya venimos mencionando ese asunto bastante de seguido, es algo sumamente importante y hoy van a darse cuenta y van a tener seguramente otra óptica de cómo nosotros a partir del día de hoy podamos observar ese asunto relacionado a lo que decimos, a lo que hablamos. Y dice en el versículo 1 del capítulo 15, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y en el versículo 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua, ¿qué poder tiene la lengua? Jesús decía que de la abundancia del corazón habla la boca. También mencionan Proverbios más adelante en el capítulo 18, dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y quien la ama comerá de sus frutos. Impresionante el poder que tiene la lengua. En otros versículos dice que la lengua es un miembro muy pequeño, pero que al igual que el timón de un barco conduce todo nuestro cuerpo. ¿Y cómo podemos nosotros observar esta cuestión que dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua? Eso se puede observar a través de toda la Biblia. Por ejemplo, este asunto de que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte lo podemos ver claramente en el versículo donde habla que el que confiesa que Jesús es el Señor y el que cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. El poder de la lengua que nos da vida. Asimismo también nosotros podemos observar cómo el poder de la lengua tuvo poder negativo, influencia negativa, cuando Satanás llegó a Eva y conversó con ella, el poder de la lengua de Satanás que llevó a Adán y a Eva a pecar y finalmente a la muerte. El poder de la lengua, gente, es importantísimo. Podemos ver también en el versículo 4 eso, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando Satanás pervirtió las palabras de Dios, porque él pervirtió eso. Él dijo una media verdad. Él dijo, con que Dios te dijo que no comas de ningún árbol. No, Dios dijo que pueden comer de todos los árboles, menos de uno. Entonces la perversidad, cuando se pervierte la verdad, entonces eso es muerte, maldad. Y cuando vemos en el versículo 1, otro aspecto de la lengua, no solamente que tiene el poder de dar vida y también muerte, sino que también en las conversaciones, hablando en la comunicación, dice que en el versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántas cosas nosotros podemos transmitir diciéndolas de formas diferentes, utilizando un poquito más de suavidad de palabras? De la misma forma, alguien puede ser desagradable y decirte lo mismo. Entonces, acá la Biblia nos enseña que la blanda respuesta quita la ira. ¿Cómo estamos respondiendo a las personas? ¿Qué respuesta estoy dando? ¿Qué energía transmito a la hora que yo respondo? Sin embargo, dice que la palabra áspera hace subir el furor. Qué desagradable es cuando alguien te responde mal, ¿verdad? Y no cuesta nada ser amable, gente. A veces nosotros, como acabo de decir, podés decir la misma cosa siendo agradable, siendo una buena persona. Vos podés, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo decirlo de una forma sin sonar vulgar? Vos podés bajarle la caña a alguien, pero muy grandemente, utilizando palabras suaves,
haciéndole entender sin necesidad de insultar o de ser desagradable, utilizando tonos de agresión, sino un tono amable. Puedes decir la misma cosa, ¿ya? Vamos al segundo punto entonces, la humildad ante la corrección. Vamos a leer para eso el versículo 5, que dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio menosprecia la corrección de su padre. Nosotros, ¿cómo tomamos la corrección de nuestros padres, de nuestro Padre Celestial? Seamos sabios y no necios. Sin embargo, dice que el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y quiero tomar un ejemplo aquí de dos reyes. Uno, el primer rey de Israel, Saúl. Y el segundo rey de Israel, el rey David. ¿Sí? Ambos hombres que tuvieron una posición similar, ambos fueron reyes. Sin embargo, Saúl no tenía una buena actitud ante la corrección. Cuando él tuvo un pecado, que era el pecado del orgullo, de la soberbia, el profeta Samuel lo encaró y le dijo que iba a ser quitado el reino de él. Sin embargo, Saúl dijo: hace todo lo que quieras, pero no me quites el reino y no me hagas pasar humillación delante del pueblo. Él quería que él lo honre delante del pueblo. Sin embargo, Saúl había sido rechazado delante de Dios por su actitud. Y es notable porque nosotros vemos durante la Biblia que Saúl no ha sido identificado con los pecados tan graves como el rey David. David cometió pecados de adulterio, pecados de homicidio. Saúl no se ve que haya cometido ese tipo de pecados. Sin embargo, una grande diferencia entre Saúl y entre David, que Saúl no sabía aceptar la corrección. Él no quiso humillarse y aceptar la corrección de la disciplina de Dios. Sin embargo, David, que en contrapartida cometió pecados horribles, malísimos, él era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque David se humillaba cada vez que él cometía un pecado. Podemos ver en Salmo 51 cómo él humilla y derrama su corazón delante de Dios y le dice: Señor, no quites de mí tu espíritu. Mientras que Saúl no quería que se le quite el reino, David estaba dispuesto a perderlo todo. Dice que él no quería nada si el espíritu de Dios no estaba con él. Entonces, una grande diferencia. ¿Cómo nosotros estamos recibiendo la corrección? En el versículo 31 dice: el que escucha las amonestaciones de la vida entre sabios morará, y el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. De nuevo hablando de Saúl y de David. Acá dice claramente que el que escucha las amonestaciones de la vida morará entre los sabios. Saúl no quiso escuchar la amonestación de Samuel, no quiso escuchar la amonestación de la vida, la amonestación del Señor, que le decía: tu reino será de ti tomado. Él dijo: no quiero escuchar. ¿Y qué sabemos de Saúl? Solamente tenemos de Saúl las malas referencias. Sin embargo, de David, que sí escuchó las amonestaciones del Señor, que sí escuchó de Jonatán cuando él vino a hablarle y a amonestarle acerca del pecado tan grande que había cometido, ¿ya? Él escuchó las amonestaciones, se humilló delante del Señor y dice que entre sabios morará. ¿Y dónde está David? David escribió los Salmos. Aquí está. Él mora aquí cerca de nosotros siempre. En las palabras del Señor está David, morando en la palabra de Dios, Entre sabios morará. Y le tuvo por hijo a Salomón, considerando uno de los hombres más sabios de la tierra que han existido. A pesar de que tuvo muchísima necedad también, él mora en la memoria de los sabios. Entonces, habiendo dicho esto, a la gente que le gustaría ver esta historia, le voy a dejar el versículo aquí abajo, lo van a ver, que está en Primera de Samuel, cuando Saúl quería retener el reino. El tercer punto que vamos a tocar va a ser el del temor del Señor y nuestra relación con Él. Para eso vamos a leer el versículo 3, que dice: los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El temor del Señor. Él está viendo todo en todo momento, tanto a los que se comportan erróneamente como a los que se comportan justamente, ¿sí? El versículo 8 y 9 dice: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. Es su gozo. ¿Qué es lo que nosotros estamos queriendo dar? Queremos nosotros dar sacrificios terrenales a Él, demostrarle que nosotros somos valé, que nosotros tenemos la posibilidad de lograr cosas terrenales. Dios no se conforma con eso. A Él de nada le sirve un sacrificio, grandes diezmos o ofrendas que yo pueda dar o ayudar. El Señor no se complace con los sacrificios, sino con un corazón contrito, con la justicia, con la fidelidad. Él se complace con eso. El Señor se complace con la obediencia.
y se complace con la oración de los justos. ¿Cómo está siendo mi vida de oración? ¿Será que yo estoy orando a lo rápido, así como puedo nomás? Dios se complace con la oración de los rectos, dice que es su gozo, ¿sí? Y el 9 dice, abominaciones al Señor el camino del impío, mas Él ama al que sigue la justicia. ¿Cuál es el camino que vos estás tomando? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Tenés una relación que Él abomina el camino que vos decidís tomar o Él ama el camino que vos tomás, el camino de la justicia? Y en el 33 dice, el temor del Señor es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. La honra precede a la humildad. ¿Qué significa eso? Antes de que tengas honra, tenés que ser humilde. Antes de que tengas honra, es necesario ser humilde. A Dios no le interesan las apariencias. Dios no quiere que vos aparentes como Saúl quería aparentar delante del pueblo. Él fue humillado porque él no tuvo humildad. Él no fue honrado porque no fue humilde. Sin embargo, él fue humillado. ¿No quieres ser humilde? Entonces Dios te va a humillar, ¿sí? Humillados pues ante la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere el tiempo, ¿sí? Humíllate delante del Señor en privado y Él te exaltará en público. El Señor constantemente enseñándonos acerca de la importancia de la humildad. Entonces, recordamos, las palabras tienen poder. ¿Cómo estamos nosotros operando con nuestras palabras? ¿Qué sale de mi boca? Eso va desde hablar bien de los otros, hablar bien de vos mismo, que salga bendición de nuestra boca. El poder de las palabras, ¿correcto? La actitud ante la corrección. ¿Qué actitud tenés vos cuando alguien te corrige? ¿Cuál es tu actitud cuando alguien te dice, hey brother, yo pienso que este camino que estás tomando no es correcto? Cuando tu mamá te dice, hey mi hijo, me parece que tenés que estudiar un poco más. Cuando tu pareja te dice, hey amor, me estás hablando un poco mal. Creo que tus palabras no están siendo amables, estás siendo áspero conmigo. ¿Escuchamos o lo tomamos como orgullo? Analicemos nuestro corazón. Y Dios lo ve todo. El temor del Señor. ¿Cómo está tu relación con Él? Nosotros estamos constantemente ante los ojos de Dios. ¿Cómo estás vos con Él? ¿Tenés el temor reverencial? Una vez un amigo me dijo, una persona cuando va a hacer algo malo, mira para todos lados, al frente, izquierda, derecha, atrás. Pero se olvidaron de mirar para un lugar y es para arriba. Los ojos del Señor están encima de los justos y de los rectos. Hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos. ¿Cómo está el temor del Señor en tu vida? ¿Estás teniendo ese temor reverencial con Él? ¿Estás teniendo una buena relación con Él en oración, hablando, leyendo su palabra, conociendo de Él? Entonces, pensando en eso, vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por Proverbios 15. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, que la palabra tiene poder. Porque nos enseñas también que la actitud ante la corrección es vital, Señor. Y también nos enseñas que el temor de ti, Señor, es el principio de la sabiduría. Y que nuestra relación contigo es lo que nos va a dar a nosotros la guía y nos va a hacer la instrucción para ir por el camino correcto. Padre amado, te entregamos este día en tus manos para que te glorifiques en el Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.